Muy buenos días. Hoy en Compartiendo la Palabra tenemos el poder creativo de la palabra. Dice, más la palabra del Señor permanece para siempre. Eso está en Primera de Pedro 1:25. Una de las cosas que usted tiene que entender, o que todos tenemos que entender, es que toda la palabra de Dios es poderosa. Y cuando el cristiano se mueve en fe, esa palabra opera sobrenaturalmente a su favor, haciendo lo imposible y lo que no tiene sentido. Una verdad central: cuando nosotros confesamos la palabra de Dios, estamos creando y activando el mundo de milagros y de maravillas poderosas a nuestro favor. Texto bíblico. Por la palabra entendemos haber sido constituido el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Textos de meditación. En este versículo está el secreto del éxito, y es dejar de confesar derrotas y confesar la palabra de Dios continuamente. Dios dice que al hacerlo con firmeza y fe, en todo lo que hagamos y digamos prosperará. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaremos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Eso está en Josué 1, del 7 al 9. Este texto nos revela que cada vez que nosotros confesamos la palabra de Dios, se activa el poder creativo de Dios y está por encima de toda circunstancia. Siempre usted verá los grandes resultados sorprendentes y milagrosos con Dios. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié, nos dice Isaías 55:11. Cuando Jeremías ve la vara de almendro, es una parábola divina, porque este es el árbol que fructificará más rápido. Pero Dios le dice a Jeremías que su palabra, una vez dicha, siempre se cumple. Solo tú tienes que creer. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Nos dice en Jeremías 1, del 11 al 12. Este es uno de los textos más gloriosos de la Biblia, porque revela que Jesucristo y la palabra son uno. Jesucristo es la palabra eterna hecha carne para la salvación de la humanidad. Es por eso que cuando usted menciona el nombre de Jesucristo, está ejerciendo el dominio sobre cada situación y circunstancia entre el cielo y la tierra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no resplandecieron contra ella. Eso está en Primera de Juan 1:5. El texto nos enseña del gran poder de la bendita palabra de Dios, y que es tan poderosa que está por encima de los cielos y de la tierra. Y lo que Dios dice siempre se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso nos lo dice en Mateo 24:35. Este texto revela que a medida que nosotros creemos la palabra y la confesamos con firmeza, sin dudarla, veremos los milagros más gloriosos y poderosos. De manera sorprendente y milagrosa. No hay límites para quien confiesa con fe la palabra. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando,
creed porque lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11, 22, 24. Esta es la historia de un hombre que creyó que en la palabra de Dios no hay distancias. Si usted la cree, Dios hace milagros. No importa lo cerca o lo lejos de la palabra de Dios, pero funciona. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Eso está en Mateo 8:8. El poder de confesar. Cuando usted confiesa un versículo de la palabra de Dios y creyendo en ese milagro, cuando repite versículos con palabras de sanidad, está creando sanidad. Cuando repite versículos cargados de prosperidad, está rompiendo con la pobreza. Cuando declara vida, está anulando la muerte y al destructor. Es necesario que se convierta en experto confesando la palabra. Le recomiendo que diariamente se aprenda un versículo de la palabra, organícelo en diferentes áreas y venza el temor y la inseguridad. Y cualquier tipo de derrota con el poder creativo de la palabra de Dios. Cuando usted incursione en el mundo sobrenatural de Dios, verá los milagros activos por la omnipotente palabra de Dios, por esa mano maravillosa de Dios. Quiero que entienda esto, así como Dios dijo en Génesis 1:3, sea la luz, y fue la luz. De igual manera, cuando usted repite lo que Dios dijo, también está creando un milagro de Dios. ¿Cómo crear un milagro por la fe? Usted tiene que convertirse en un obrador de milagros. Ahora se ha dado cuenta que no tiene capacidad para producir milagros. Pero cuando entendemos todo lo que podemos lograr, cuando confesamos la palabra, se mejorará el lenguaje de fracaso y crearemos milagros en todas las áreas. No existen límites, no existe nada. Nada que no pueda lograr confesando la palabra de Dios. Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Esto significa que no hay límites para el que cree. Y el que confiesa la palabra de Dios, todo le es posible. Conozcamos el camino invisible. El apóstol Pablo dijo unas palabras extraordinarias. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A nosotros nos hicieron mucho daño durante nuestra crianza. Fuimos metalizados a aceptar la derrota y al fracaso como normal. Aceptarlos como normales entre los héroes de la fe, incluyendo a Cristo. Esa palabra derrota nunca existió para ellos, porque de las peores circunstancias sacaron los mejores resultados. Para todo aquel que cree y confiesa la palabra, atándose a ella con fe, todo le es posible. No es una persona común y todo lo que haga prosperará. La palabra es lo máximo. Yo entiendo que usted tiene muchas oportunidades de leer libros, periódicos, saber de noticias seculares por radio, televisión, pero haga de la palabra de Dios su principal fuente de desarrollo y crecimiento. No existe ningún planteamiento de pensamiento humano superior a la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo máximo. En conclusión, repitamos todos esta palabra. Dios Todopoderoso, he determinado creer en tu palabra, confesarla, vivirla. Tu palabra es la luz, la lámpara que alumbra la antorcha de sabiduría que guía mis pasos y me guarda de la caída. Tú eres fuente milagrosa. Declaro que viviré por tu palabra. Renuncio a poner desconfianza y mi atención a lo que no sea tu palabra. No me dejaré influenciar por los espíritus de opresión. No acepto la incredulidad, el temor, el miedo, el fracaso, la muerte repentina, la ruina, ni la miseria. Creo en tu palabra. Le doy una orden a mi alma, a mi consciente, a mi subconsciente, a que se sujeten y a que crean el poder de tu bendita palabra. Que tengan un bonito día.